Gonzalo Saturnino, coordinador de H. Bildu en Araba. ¿Qué tal, Egunon? Buenos días. Bueno, Marichu. Conocemos ya las nuevas medidas que ha adoptado el gobierno vasco para intentar frenar el avance del coronavirus. En el próximo mes, toque de queda a partir de las 10, restaurantes y bares cerrados completamente. ¿Qué valoración hace H. Bildu de estas medidas? Bueno, igual una primera reflexión, ¿no? Estamos en un momento muy grave, es un momento muy delicado, y en ese sentido, desde Euskal Herria Bildu hacemos un llamamiento a la responsabilidad y a cumplir y respetar las medidas que se están planteando desde los diferentes gobiernos. En ese sentido, y yendo eso como primera reflexión, sí que tenemos la sensación de que otra vez vamos tarde, de que otra vez vamos con los deberes sin hacer, y de que otra vez vamos sin un plan de contingencia para los efectos que esas medidas van a acarrear, ¿no? Si en una primera ola hace 8 meses, bueno, pues podía ser más comprensible que nos pillara desprevenidos, entendemos que en este momento, 8 meses después, es preocupante la falta de anticipación y la falta de previsión en ciertos temas, ¿no? En ese sentido, era previsible que en otoño hubiera una segunda ola. Creemos que no se han hecho las labores necesarias en el refuerzo de rastreo, en implementar medidas para los sectores que se van a ver efectivamente más afectados. Y en ese sentido nosotros seguiremos trabajando. Parece evidente que vamos a un segundo confinamiento si vemos pues el contexto europeo y las medidas que están tomando en otros países. Es así, y lo que sí que planteamos es que en este caso no nos vuelva a pillar el toro. Es decir, hay que aprovechar el momento para reforzar las medidas de rastreo y de aislamiento de alguna manera, para tratar de controlar mejor el virus. ¿Eso cree que no se está haciendo? Se está haciendo, pero es evidente, y a cualquiera que le haya tocado un contacto con coronavirus y tener que pasar por un test PCR, es evidente que no ha sido suficiente. Y es evidente que los rastreos no han funcionado. El otro día un compañero me trasladaba que se estaban dando en este momento PCRs a una semana, test PCRs a una semana vista. Es evidente que no ha sido suficiente el esfuerzo realizado. Ahora mismo, antes de entrar a la entrevista, estaba leyendo una noticia en un medio de comunicación en la que decía, no sé si será real o tal cual la información, que Osakidetza ahora mismo está estudiando cómo formar a médicos y a personal sanitario para las UCIs. Ahora mismo está estudiando eso, 8 meses después. Es sorprendente. Uh-huh. Las medidas que ayer anunciaban y que entran en vigor a partir de mañana, ¿son suficientes o, como dice, habría que tomar ya medidas más contundentes? Incluso ese confinamiento domiciliario, que ahora mismo no podría tomar tampoco esa decisión el Ejecutivo vasco sin la autorización de Madrid. Parece, todo apunta a que es inevitable ese confinamiento. Habrá que ver, digamos, con qué dureza o con qué flexibilidad, pero todo apunta a que va a ser inevitable. Ya veremos, pues las medidas que se implementan ahora, digamos, los resultados que den, pero el propio Lehendakari solicitó a Madrid la posibilidad de poder establecer confinamientos domiciliarios. Y y esa es otra reflexión, de alguna manera, que también hacemos con respecto a toda esta situación, ¿no? Y el hecho de que el Lehendakari tenga que solicitar a Madrid la implantación del estado de alarma, el hecho de que el Lehendakari tenga que solicitar a Madrid el poder implementar confinamientos domiciliarios, pues creemos que deja también en evidencia la falta de soberanía de este país, y de que de alguna manera en el marco, digamos, institucional actual, este país, o por lo menos estas 3 provincias de estos 3 territorios históricos del país, no tienen herramientas suficientes para hacer frente y para proteger y cuidar a las personas. En cualquier caso, llegada esa situación de un posible hipotético confinamiento domiciliario, habría que mantener la actividad laboral y la actividad educativa siempre que se pueda. Repito, yo creo que ahora se han tomado una serie de medidas, habrá que ver qué efectos dan esas medidas.
y en base a eso ver cómo se implementan las siguientes. Pero en ese debate entre preservar la salud, pero al mismo tiempo intentar mantener la economía, que, bueno, los datos que nos llegaban ayer mismo de la Unión Europea, de las previsiones, también son muy preocupantes, de las caídas de la actividad económica en el Estado. Eso hay que preservarlo, sea como sea. Nosotros en la anterior ola, en marzo, ya planteamos que la dicotomía entre salud y economía era falsa. Es decir, sin salud no hay economía. Y ya planteábamos entonces que era importante tomar medidas restrictivas y mantenerlas en el tiempo y controlar muy bien la fase de desescalada de manera ordenada y tranquila. Y en ese sentido nosotros apostamos por paralizar todas las actividades no esenciales. Se ha hecho una apuesta en la otra dirección y en los últimos meses, desde el verano, la apuesta ha sido por activar la economía. Nosotros creemos que de manera un tanto desordenada. Esa estrategia se ha demostrado que no ha sido productiva y en este momento está mal la salud y está mal la economía. Pero podemos permitirnos volver a encerrarnos en casa como ocurrió entonces y mantener solo las actividades esenciales funcionando. ¿Podemos permitirnoslo ahora? Podemos permitir... Sin unas consecuencias para la economía y el empleo terribles. Sí, pero para nosotros la pregunta, y entonces ya decíamos, peor que un primer confinamiento va a ser un segundo confinamiento y estamos en las puertas de un segundo confinamiento. Podemos permitirnos mantenernos en esta situación constantemente, ir a un tercero y a un cuarto confinamiento. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es, como decía al principio, tomar las medidas restrictivas necesarias, implementar durante ese periodo los mecanismos para el rastreo y el control del virus y que toda la desescalada y la apertura sea de una manera ordenada, con directrices claras y de alguna manera, en esa línea es en la que apostamos que hay que trabajar. Las cosas se están haciendo bien, parece ser, en educación, donde el número de aulas clausuradas por que se haya producido algún contagio entre los alumnos apenas llega al 1%. Parece que esas medidas que sí se implementaron, a los que había también bastante temor y en su momento bastante crítica, ¿están funcionando? Desconozco si esos son los datos reales. Son los datos que nos dan oficialmente. Lo desconozco. Desde luego, desde las plantillas de los centros educativos y desde los sindicatos, lo que se dice es que no se está invirtiendo lo suficiente y que hay serias dificultades también en los centros educativos para funcionar de manera más o menos normalizada. En ese sentido, nosotros hemos apostado desde el principio porque haya mayores inversiones, porque haya mayores contrataciones y eso a día de hoy no se ha hecho. Si los datos son esos, pues hay que felicitarse, pero en cualquier caso seguimos creyendo que hay que apostar por reforzar plantillas, por bajar el número de alumnos en las aulas y prepararse para tener, los soportes informáticos necesarios en el caso de que así fueran y evitar las brechas tecnológicas que puede suponer un nuevo confinamiento. Hoy su portavoz en el Parlamento, Mayalen Iriarte, cierra la ronda de consultas que ha mantenido el Lehendakari con los diferentes grupos políticos, en general con buena sintonía, parece ser, a priori. ¿Con qué actitud va EH Bildu a ese contacto con el Lehendakari hoy? Nosotros iremos a ese contacto con el Lehendakari con la actitud que creemos hemos mantenido durante toda esta fase, es decir, una actitud constructiva, colaborativa, de proponer medidas y de solicitar de alguna manera que las medidas que se vayan tomando y de alguna manera el camino que hay que recorrer sea de manera compartida y acordada. Es cierto que no hemos conseguido que eso simplemente, somos muy críticos con el modelo de gobernanza. En toda esta fase, si no me equivoco, ha habido una reunión con los partidos y ahora se hace una ronda avisando o dando a entender que va a haber una ronda cada 4 meses. Creemos que no es suficiente. Hace tiempo que venimos planteando que deberían de constituirse mesas intersectoriales con partidos políticos, organizaciones sindicales, patronales y demás para analizar la situación y ir marcando la dirección. Y eso no está ocurriendo. De hecho, las medidas del LABI de ayer, siendo EH Bildu la segunda fuerza de la oposición,
bueno, pues tuvo conocimiento de ellas al mismo tiempo que el resto de la ciudadanía. Entonces no hay una interlocución fluida a día de hoy entre el gobierno y las fuerzas de la oposición. ¿Y H. Bildu, cree usted, señor San Saturnino, que está aprovechando la situación de pandemia para darle caña al gobierno, como dicen desde el Ejecutivo? Desde luego, y nosotros creemos que eso se ha visto, no es la intención de Euskal Herria Bildu aprovechar una situación de este tipo para nada. Nuestra preocupación es que podamos pasar todo esto de la manera más llevadera posible y sobre todo que la salida, ir preparando la salida de las consecuencias que todo esto va a dejar. Yo repito, creemos que desde el primer momento Euskal Herria Bildu ha sido propositivo, ha planteado colaboración, ha planteado llegar a acuerdos para caminar juntos juntos y juntas en todo este proceso y que no ha recibido respuesta en ese sentido. Y creo que es evidente y a la ciudadanía tampoco se le escapa, bueno, pues que el clima político en la comunidad autónoma vasca o en el Estado son muy diferentes y que la labor de oposición de Euskal Herria Bildu, siendo la primera fuerza de la oposición, nada tiene que ver con otras formaciones que evidentemente sí que están a otras cosas. Y es distinta también la actitud de H. Bildu en el Parlamento Vasco y en el Congreso de los Diputados en Madrid. Ayer también se celebraba una reunión con los miembros de la coalición de gobierno de cara a ese debate y posible aprobación de los presupuestos generales del Estado. Nuestra actitud es exactamente la misma desde los municipios hasta el Parlamento Europeo. Es decir, nuestro planteamiento es que es un momento excepcional y que de alguna manera hay que hacer esfuerzos excepcionales también a la hora de alcanzar acuerdos. Otra cuestión es la receptividad por parte de los gobiernos en función de la aritmética parlamentaria. Bueno, pues a colaborar. Aquí no les necesitan. A colaborar con la oposición. Si no me equivoco, ayer mismo se alcanzó un acuerdo presupuestario en Argantzún entre el PNV y H. Bildu con total normalidad. En Nafarroa se está hablando sobre el presupuesto con total normalidad, en Madrid también. En otras instituciones hay más dificultades, seguramente ligado a que, bueno, pues que los gobiernos consideran que no necesitan a la oposición para sacar adelante sus políticas. Creemos que es un craso error. Creemos que en esta situación, y teniendo en cuenta que hay que marcar direcciones estratégicas de cara a futuro, sería conveniente mayor diálogo y mayor colaboración. En un hipotético acuerdo presupuestario en Madrid para los presupuestos generales del Estado que incluyeran a Ciudadanos, EH Bildu no tendría nada que negociar. ¿Saldría de ese acuerdo inmediatamente? Bueno, habrá que analizar la situación. En principio entendemos que es incompatible un acuerdo presupuestario con las fuerzas, digamos, de la investidura y con Ciudadanos, pero que es incompatible por cuestiones políticas, es decir, porque estamos en las antípodas en la concepción del modelo territorial del Estado, de políticas sociales y otras muchas cuestiones. Entonces entendemos que no es compatible y que el gobierno tendrá que ir decantándose antes de la aprobación del presupuesto. En cualquier caso, nosotros desde H. Bildu, ya cuando fueron las elecciones generales, planteamos que íbamos a Madrid con 3 objetivos claros, que era conseguir implementar políticas en términos sociales, por otro lado, implementar políticas que avanzaran en el modelo territorial del Estado, en la cuestión de la soberanía, y por último avanzar en cuestiones de convivencia y de resolución de las consecuencias de la fase política anterior. Mientras haya oportunidades para avanzar en esa línea, Euskal Herria Bildu seguirá trabajando para alcanzar acuerdos. Y es más, a nadie se le escapa en este momento que los presupuestos generales del Estado van más allá de la aprobación de un mero presupuesto, ¿no? De alguna manera se va a marcar la dirección que va a tomar el Estado español en los próximos años. En ese sentido, Euskal Herria Bildu hará lo que esté en su mano para que de alguna manera la dirección sea en esa dirección. Aunque de esas partidas de inversiones que lleguen a Euskadi, según ese proyecto de presupuestos generales del Estado, más de la mitad se destina a las obras del tren de alta velocidad, contra los que, bueno, H. Bildu es muy crítico.
En eso se está trabajando, se está trabajando en mejorar ese proyecto presupuestario y que de alguna manera se prioricen otras políticas. Debate también pendiente aquí de los presupuestos en las instituciones alavesas. ¿Cómo están las relaciones, tanto respecto a la Diputación, al Gobierno de la Diputación Foral como del Ayuntamiento de Gasteiz, las más importantes? Bueno, con respecto a la Diputación, la Diputación Foral, ya sabes que el presupuesto lo tienen que presentar la semana que viene por norma foral. Y ha habido un primer contacto con el gobierno foral esta misma semana, en el que, bueno, de alguna manera se han trasladado las líneas generales del proyecto, y Euskal Herria Bildu en base pues a esas líneas generales, aunque pues es verdad que son cuestionables por la cambiante situación. Pues estamos trabajando en las propuestas que consideramos oportunas en cuanto al presupuesto de Gasteiz. ¿Cuáles serían esas propuestas más destacadas, digamos, por las que necesariamente tendría que pasar ese proyecto presupuestario para Álava para que contase con el beneplácito de H. Bildu, que por cierto hay que decir que tampoco es necesario porque suman mayoría absoluta el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista? Bueno, nosotros lo que consideramos antes comentábamos, ¿no?, que estamos en una situación de emergencia y que Araba necesita un presupuesto de emergencia, y que necesita un presupuesto que proteja a las personas, que proteja la economía y los puestos de trabajo de las personas y que las cuide. Y en ese sentido lo que consideramos es que hay que hacer un esfuerzo inversor importante. Es decir, hace falta dinero para hacer frente a una situación tan complicada como la que vivimos. En esa línea nosotros creemos que hay 4 líneas de trabajo principales. La primera es el cuidado de las personas, políticas sociales, y que hay que hacer un esfuerzo importante en esa materia. El segundo es, el hacer frente a las consecuencias de las medidas que se están tomando y de alguna manera rescatar a los sectores más afectados: hostelería, comercio, turismo y cultura, que seguramente tampoco se habla mucho, pero están en una situación muy complicada. El tercer eje pasa por ir preparando el escenario de futuro, y creemos que en Araba es imprescindible una reconversión ecológica del tejido económico en los próximos años, y que hay que empezar a andar de manera decidida en esa dirección. Y el cuarto eje va ligado a las entidades locales, y de alguna manera a reforzar la capacidad de las entidades locales también para poder hacer frente a las situaciones que están generando municipio a municipio. En esa línea van a ir nuestras propuestas, y eso es lo que estamos trabajando. Han tenido una acogida, digamos, podemos decir, han visto disponibilidad en los miembros del Gobierno, de la Diputación Foral, de poder contemplar o atender algunas de esas líneas. A ver, es cierto que se planteó que se iban a iniciar los contactos con la oposición a partir del día 15 de octubre, que era el Consejo Vasco de Finanzas, y marcaba un poco las previsiones de recaudación. La primera reunión con Euskal Herria Bildu fue este mismo lunes. Es decir, y la semana que viene, el día 12, se presenta el proyecto. Entonces, es cierto que no hay mucho tiempo real para incidir en la elaboración y eso de alguna manera también pues deja en evidencia la voluntad del Gobierno para de alguna manera modificar su proyecto presupuestario previamente a la presentación. En cualquier caso, seguiremos hablando y viendo qué posibilidades hay. ¿Y hay posibilidades de que H. Bildu se sume al proyecto presupuestario para la ciudad, Vitoria-Gasteiz? Ahí sí el Gobierno de Gorka Urtaran necesita el apoyo de algún grupo de la oposición. Yo, como he dicho al principio, la posición de Euskal Herria Bildu de cara a todas las negociaciones presupuestarias es la misma. Estamos predispuestos a negociar y acordar presupuestos. Eso sí, lo que hemos planteado desde el primer minuto es que estamos en un momento histórico concreto y que creemos que tenemos que conseguir que este país se levante, pero que se levante en una nueva dirección, ¿no? Es que es evidente que de alguna manera los modelos hasta ahora aplicados están agotados y que hay que andar en otra dirección. Si los gobiernos están dispuestos a avanzar en una nueva dirección,
Euskal Herria Bildu no tendrá ningún problema por alcanzar acuerdos. Con respecto al Ayuntamiento de Gasteiz, a día de hoy no tenemos noticias sobre el presupuesto ni previsión. No ha habido ningún contacto ni sabemos en qué está la elaboración del presupuesto. Pero las relaciones en general con el equipo de Gorka Urtaran, ¿cómo están? Han atravesado por momentos complicados. En este momento creemos que el gobierno municipal no busca en Euskal Herria Bildu la colaboración para avanzar, digamos, en la aprobación de las cuestiones municipales. ¿Dónde la busca? Pues desde luego los contactos no son fluidos ni digamos previos a las aprobaciones de las cuestiones importantes, ¿no? ¿Dónde las busca? No lo sé. En el debate de ordenanzas fiscales no sé dónde las buscó, desde luego no las encontró en ningún lado. De cara al presupuesto, pues ya veremos. Pues así están las cosas. También la política sigue en esta situación tan particular en la que estamos. Ibon Sansaturnino, coordinador de H. Bildu en Araba, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri.